Muy buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2, conformado por Marcos Eli López Zambrano y mi persona, Fabián Valencia. En este caso, hablaremos sobre los métodos más utilizados para la evaluación del impacto ambiental, en donde destacaremos el método de la matriz de Leopold. Bien, ¿qué es el impacto ambiental? Albolea 2008 afirma que el impacto ambiental es el cambio que se ocasiona sobre una condición o característica del ambiente por efecto de un proyecto, obra o actividad, y que este cambio puede ser benéfico o perjudicial. En las normas Tulmas 2003, el artículo 1 nos dice lo siguiente: el Estado ecuatoriano establece como instrumento obligatorio, previamente a la realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el medio ambiente, la preparación por parte de los interesados a efectuar estas actividades de un estudio de impacto ambiental y del respectivo plan de manejo ambiental. Metodología ad hoc o panel de expertos. Estos métodos presentan una gran dependencia del grado de conocimiento y experiencia de los participantes, así como de su disponibilidad. Tenemos 3 puntos importantes. Primero, la identificación de los impactos en sus áreas de conocimiento que sobre el ambiente puede provocar un proyecto. Segundo, determinar las medidas correctivas. Tercero, asesorar en la implementación de procedimientos de seguimiento y control. Métodos cartográficos. El procedimiento más utilizado es la superposición de transparencias, donde diversos mapas que indican impactos individuales sobre un territorio son sobreexpuestos para indicar un impacto global. Los mapas permiten identificar una característica física, social o cultural que resulta de un impacto ambiental específico y les asigna un valor relativo a dichos impactos. Listados de chequeo. Este método consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son potencialmente afectados por una acción humana. Su principal utilidad es identificar las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta, asegurando en una primera etapa de la EIA que ninguna alteración relevante sea omitida. Diagramas de flujo. Se utilizan para establecer relaciones de causalidad lineal entre la acción propuesta y el ambiente afectado. También se utilizan para analizar impactos indirectos. Tienen la ventaja de ser fáciles de construir y de proponer la relación de causalidad. Redes. Son una extensión de los diagramas de flujo, incorporando impactos a largo plazo. Los componentes ambientales se interconectan y los impactos se ordenan por jerarquía, primarios, secundarios y sus interacciones. Las redes son útiles para detectar impactos indirectos o secundarios y para identificar interacciones mutuas en proyectos complejos. Método de Bachel. Este método matricial fue diseñado para evaluar impactos de proyectos relacionados con recursos hídricos, aunque actualmente tiene una amplia aplicación ambiental. El método es un tipo de lista de verificación con escalas de ponderación que contempla la descripción de los factores ambientales, la ponderación valórica de cada aspecto y la asignación de unidades de importancia. Bien, a continuación mi compañero Marcos les hablará acerca de la matriz de Leopold, donde destacará los aspectos más importantes y sus características. Bueno, vamos a hablar sobre uno de los métodos más versátiles utilizados a nivel mundial para la evaluación del estudio del impacto ambiental, es por el método de la matriz de Leopold. La historia de la matriz de Leopold en sí fue uno de los primeros métodos que se estableció en la evolución de las evaluaciones del impacto ambiental. Pues esta matriz fue creada en el año 1979 y fue diseñada a partir de una evaluación que se realizó en unas minas de fosfatos en la ciudad de California de los Estados Unidos. La matriz no es propiamente un modelo para poder realizar o se realiza estudios de impacto ambiental, sino es una de las formas más versátiles para poder sintetizar y visualizar los resultados de tales estudios que se vayan a realizar en un estudio de impacto ambiental en sí, para lo que es la utilización de este método.
Su objetivo principal para la matriz Loppol es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluadas y propiamente considerados en la etapa de planeación al momento de ejecutar un proyecto. En sí, esta va muy acompañada de un inventario ambiental y es una explicación sobre los impactos identificados que se vaya a realizar de acuerdo a la persona que vaya a visualizar este tipo de estudios, y dará a conocer las medidas para mitigarlas y el programa de seguimiento y control para poder prevenir estos tipos de impactos que se realizan en el ambiente. Como siguiente punto, definiremos lo que es en sí la matriz de Loppol. Pues la matriz Loppol es un método universalmente empleado para realizar la evaluación del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. En sí, este método trata de una matriz interactiva, simple, doble, que se encuentra en las acciones del proyecto o actividades en el eje horizontal, como podemos ver en la imagen, y los factores o componentes ambientales posiblemente afectados en el eje vertical, que se presenta también en dicha imagen. Cuando se presume que una acción determinada va a provocar un cambio, un factor ambiental, este se queda a punto de la intersección de la matriz y se describe además su magnitud e importancia que tiene dentro de estos cuadritos que se presentan en la imagen, como podemos observar. Se deben considerar en sí bien la identificación y muchas veces la valoración de los impactos ambientales a través de la matriz de Loppol, ya que es de carácter cualitativo y se ha intentado minimizar la subjetividad natural de este tipo de estudios mediante la interpretación de análisis y los resultados. Este formato provee un examen muy amplio en las entre acciones propuestas y factores ambientales que presentan números de acciones en el eje vertical o horizontal que presenta este tipo de métodos empleados. ¿Para qué sirve lo que es la matriz Loppol? Pues como ya hemos mencionado, se utiliza mucho para la elaboración de un posible impacto ambiental y al momento de ejecutar un proyecto, como ya hemos mencionado, al momento de hacer o realizar una actividad o cualquier tipo de estudio, antes de iniciar un proyecto se debe hacer como principal un estudio de impacto ambiental. Este método, que es la matriz de Loppol, es muy útil, ya que es una lista de verificación que emplea información cualitativa sobre relaciones de causa y efecto. También es un método muy sencillo también para que una persona lo pueda manejar de una manera muy fácilmente, pero en sí se debe tener mucha noción y saber manejar ciertos factores de estos de causas y efectos, que al momento de hacer esta dicha evaluación, al momento de hacer un proyecto que se vaya a realizar en el momento. Bueno, lo que son las ventajas que tiene la matriz de Loppol, también tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas que tenga este método es que presenta de una manera esquemática todas las acciones de un proyecto y sus posibles causas y efectos que tengan, factores ambientales, siendo muy fácil el momento de comprenderlas. También incluye tanto el orden de magnitud del impacto como la importancia que se asignan al mismo. También se pueden comparar distintas matrices elaboradas para diferentes alternativas en un proyecto en consideración. Quiere decir que se puede hacer una comparación de otros tipos de matrices cercanas o el mismo estudio que se vaya a realizar. Es una metodología de un bajo costo de aplicación, o sea, quiere decir que no quiere muchos recursos económicos para poder hacer este tipo de estudio. Es muy útil para un método de aplicación inicial, ya que con esto podemos saber un preconocimiento de cómo va a ser o cómo vamos a hacer un proyecto o cómo plantear ese proyecto antes de poderlo realizar. Y también otro es que es posible de aplicarse en todo tipo de proyectos que que impliquen un tipo de afectación ambiental. Luego podemos presentar algunas desventajas sobre la matriz Loppol, pues como primero es una subjetividad de la definición de los impactos, así como la asignación de magnitudes e importancia. Considera únicamente interacciones lineales, efectos primarios, no interacciones completas entre acciones o entre factores ambientales o efectos secundarios. No se debe considerar dimensiones temporales del impacto, por lo que no hay una diferencia entre efecto a corto o mediano a largo plazo, como podemos saber. Las listas de acciones y de factores ambientales pueden dejar por fuera elementos de proyectos específicos. Quiere decir que en sí esta matriz Loppol presenta una serie de factores y de actividades, pero debemos saber identificar cuáles son los ideales para poder hacer este tipo de estudio, saber identificarlo de una mejor manera.
no considera la probabilidad de que ocurra realmente el impacto, ya que ocurre un 100% de la probabilidad de la ocurrencia. También otro de las ventajas es que no permite descartar áreas críticas de interés específicas, como podemos mencionar. Bueno, vamos a analizar un poco nomás lo que es, cómo se construye o cómo se realiza este tipo de matriz, una estructura de la matriz de Leopold, cómo es. Como podemos hacer como primer punto, cuando se empieza a elaborar la matriz, en lo que es la primera fila de la parte superior, se colocan las acciones a ejecutar en el proyecto de evaluar. En el extremo izquierdo de la primera columna se notan los que son los factores ambientales que pueden ser afectados por cada acción que se vaya a realizar. Como podemos ver, el factor 1, factor 2, depende de cuántos factores vayan a analizar. Por lo general existen un sinnúmero de factores que están dentro de lo que es la matriz de Leopold y una variedad de las acciones que están también en la parte de las filas. En la celda formada por la intersección entre filas y columnas se nota lo que son la magnitud e importancia del impacto. En las columnas finales que presenta también se asientan los números o los totales números de afectaciones positivas, negativas y el impacto para cada factor ambiental. En las últimas filas se anotan afectaciones positivas y negativas para cada acción. Y por último, debemos tener en cuenta que en la esquina superior, donde se ve lo que es la comprobación, se anotan el resultado de las sumas totales de impactos de acciones y de factores que vayan a ejercer el estudio. Ambas cifras deben ser identificadas e indican el nivel de tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, como valor final, que es el que nos interesa más al momento de poder realizar, al momento de hacer un estudio, lo que son los estudios de impacto ambiental. Bueno, como conclusión podemos decir que la utilización de ciertos factores no es suficiente para poder lograr identificar o predecir todos los impactos que pueden ocurrir dentro de la ejecución de un proyecto, por lo que es necesario la integración de metodologías acorde a los proyectos en particular. Ya esto dependería de la persona que vaya a evaluar dicho estudio ambiental. Debe tener una lista de control y saber qué tipo de métodos es ideal para poder realizar este tipo de estudios. También como conclusión también tenemos que uno de los métodos más versátiles, más fácil y más económicos que lo hemos mencionado anteriormente, que es el método por la matriz Leopold, es una manera muy simple de resumir y jerarquizar los impactos ambientales y concentrar los esfuerzos en aquellos que se encuentran mayores. Y una de las gran ventajas de esta matriz en su recordatorio de toda gama de acciones, factores e impactos que tienen este tipo de métodos. Y es uno de los métodos más versátiles que podemos utilizar dentro de un estudio de impacto ambiental. Muchísimas gracias.